Hoy nos acompaña nuevamente en la sala de redacción la diputada Rosita Jiménez. Bienvenida, siempre Opinión Caribe, diputada. Bienvenida a este espacio que siempre ha sido suyo, ¿no? Donde hemos estado aquí siempre pendientes a los temas de la asamblea, temas del departamento y como tal de política también. Pero hoy venimos a Hablar de titulaciones. hablar de denuncias. Vamos a hacer una ampliación de una denuncia que usted hizo a través de sus redes sociales y que Opinión Caribe replicó. Pero hoy venimos aquí a sentar las bases de esta información, de aceptar todos estos detalles del paso a paso de estos contratos, un contrato de titulación de tierras. Eh, bueno, ¿qué nos puede decir, diputada? Bueno, primero te agradezco a ti nuevamente la invitación. Para mi Opinión Caribe siempre lo he sentido como mi casa y siempre va a ser un honor y un gusto estar aquí en este escenario. Efectivamente, realizamos una denuncia pública a través de nuestras redes sociales hace pocos días, donde hablamos de un proyecto que sembró una gran expectativa a más de 1.000 familias del departamento del Magdalena que soñaban con la intención de recibir por parte del gobierno departamental unos predios a través de una ordenanza que fue inicialmente aprobada en el 2022 y que obviamente los diputados en su momento pensamos que era una excelente oportunidad para que los magdaleneses mejoraran su calidad de vida. Pero hay muchas cosas que ocurrieron en la ejecución de este contrato y precisamente eso fue lo que denunciamos, Arnold, a través de nuestras redes sociales y qué bueno que estemos aquí también para poder hacer claridades acerca de nuestra denuncia. Pero cuando hablamos de esas esperanzas que se hablan de los campesinos, de estas personas que esperaban estas titulaciones, ¿de cuántas titulaciones estamos hablando? ¿De cuántas familias en sí esperaban estas titulaciones que se dieron en la vigencia del año 2022, pero que pasó un año y justo antes de vencerse la vigencia 2023 que se da todo este contrato y todo este tema de educación, justo en 3 meses antes, en 3 meses se dio todo, el contrato, desembolso, todo ese tema? Explíquenos a los seguidores de Opinión Caribe de qué se trata todo este contrato que hoy nos lleva aquí a esta mesa a hablar sobre estas titulaciones. Cerca de 1.100 familias del departamento del Magdalena, específicamente del municipio de Santana, Ciénaga, zona bananera y de unos barrios de aquí de Santa Marta. Y la historia inicia en el 2022, cuando a través de una propuesta pues, que presenta el entonces gobernador Carlos Caicedo a la Asamblea, propone un proyecto de ordenanza para poder entonces ceder estos títulos a título, espacios, pues, o estos terrenos a título gratuito a estas casi 1.100 familias del departamento. Pero pasan 11 meses luego de que la ordenanza es aprobada por la corporación y finalmente cuando estamos ya a 4 meses casi, un poco menos de 4 meses de finalizar la vigencia de esta ordenanza, porque tenía vigencia para esta facultad, obviamente hasta el último día del periodo del exgobernador Carlos Caicedo, entonces ahí es cuando se inicia. Y el contrato finalmente es el contrato 1004 del 2023 que inicia finalmente en el mes de agosto Ok. y avanza entonces en un proceso en el que durante los 3 meses siguientes, luego de la firma del inicio, el acta de inicio, termina suspendido y termina suspendido, pero aquí hay un tema que es lo que a mí me llama la atención y es que finalmente, sin haber entregado ninguna titulación y sin que el contratista haya cumplido con los productos necesarios, se ha cancelado el 80% en ese término. ¿Cuánto corresponde este 80%? El 80% corresponde a 1.152 millones de pesos. Eh, Luego de hacer claridad de que este contrato tenía un valor de 1.440. Entonces, obviamente, esto prende la alarma y algunos dirán, no, pero 1.152 millones de pesos no es nada en comparación a todos los contratos millonarios que se ejecutan en el gobierno departamental. Pero para mí es supremamente grave porque cada recurso deben ser cuidados como recursos sagrados. Y por supuesto, hay que recordar al departamento del Magdalena que estos recursos nos pertenecen a cada uno de nosotros y no se puede malgastar o despilfarrar o hacer una mala inversión con los recursos de cada uno de los magdalenos. ¿Cómo se justifica que se desembolsen 1.150 millones de pesos sin que haya un control sobre lo menos, o que no haya una primera titulación? ¿Y cómo se desembolsa todo este dinero a un contratista? Ahí hay una gran responsabilidad. Los contratos deben ser vigilados por un supervisor. Hay siempre un responsable y, por supuesto, los secretarios de planeación o los jefes de planeación en su momento, en esos tiempos, tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Vamos a iniciar mañana nuestro tercer y último periodo de sesiones del año 2025 y, por supuesto, vamos a presentar en la primera o segunda sesión una proposición para poder citar al jefe de planeación para que nos pueda dar explicaciones al respecto
sobre qué pasó con estos supervisores que además aprobaron los informes con unos supuestos productos y validaron entonces el trámite para que se les hicieran los pagos. Tengo entendido, son 2 o 3 jefes de planeación que están involucrados en este asunto y solo hasta el año 2024, el año inmediatamente anterior, el entonces jefe de planeación, el señor Alonso Amador, es quien el mes de agosto nos confirma pues que el contrato ha sido finalizado. Y el contrato fue finalizado precisamente porque hubo un incumplimiento, o sea, hubo una terminación por incumplimiento luego de una revisión exhaustiva por parte de este funcionario en ese momento, que es quien reporta a la oficina jurídica, que en ese momento estaba el doctor Otero, el informe donde le muestra todas las inconsistencias al respecto de este contrato. Y aquí hay un asunto que también me parece importante mencionar, Arnold, y es que fue muy difícil para nosotros lograr obtener la información para poder revisar qué era lo que había pasado en el paso a paso de la ejecución de este contrato. Ejecución entre comillas. Hubo una solicitud a través de una proposición de un diputado en el periodo anterior donde se cuestionaba precisamente la ejecución de este proyecto, pero no logramos hacer el debido control político en la corporación precisamente porque no se presentó el jefe de El planeación. jefe de planeación. Posteriormente finalizó el periodo de sesiones, el segundo periodo de sesiones, y nosotros nos dimos a la tarea de presentar un derecho de petición a la jefatura de planeación y finalmente pues nos entregaron una información incompleta. Hicimos una reiteración a través de una tutela, puesto que dentro del informe que nos habían entregado en esta respuesta del derecho de petición y también comparándolo con la información que nos habían entregado a nosotros en la solicitud para hacer el control político en la Asamblea, habían documentos que entendíamos eran totalmente claves, como por ejemplo el informe del contratista HBG, donde dejaba claro finalmente qué era lo que había ocurrido con el contrato, donde incluso se decía por parte del mismo contratista que no se podían realizar dichas titulaciones. Y por supuesto, esta información, al no haber sido entregada oficialmente, nosotros no podíamos realizar la denuncia y el estudio correspondiente previo, por supuesto. Entonces nos vimos obligados a presentar una tutela que afortunadamente obligó a este jefe de planeación, el doctor Lancaster, a que nos entregara la información necesaria que hoy hace que nosotros podamos informar al departamento del Magdalena lo que verdaderamente ocurrió. Se puede creer que hubo, bueno, ciertos métodos para impedir que de pronto conociera de antemano la información que venía previo a todo este contrato y que, bueno, se da de que el jefe de planeación en ese momento se da cuenta de que de que el contrato tiene un problema. ¿Cuánto tiempo se da? ¿Cuánto es el lapso que se da para que se den cuenta de esto y para que se entregue la información que requiere usted como diputada para hacer el debido control político? Bueno, los diputados nos deben entregar la información a los 5 días, ¿no? Ujú. Según lo que establece la ley. Sin embargo, en mi derecho de petición yo no vi ningún inconveniente. Listo, esperemos los 15 días que cualquier ciudadano parroquial en los términos de Víctor, Que son 15 días son 15 días nos hábiles. entreguen la información. Entonces nos entregan la información, como te digo, incompleta y de manera inmediata nosotros presentamos a los 2 días o 3 días, si no estoy mal, esta tutela que una vez fue notificada a las partes, logramos que ellos respondieran y finalmente pues la tutela fue fallada como un hecho superado porque ya el jefe de planeación nos entregó la información. Pero es delicado cuando en el ejercicio de mis funciones como diputada o de cualquier otro diputado se nos oculta la información para que nosotros no podamos hacer lo que a nosotros nos corresponde. Yo presumo que había una intención de ocultamiento de información porque si nosotros estamos solicitando el soporte general de la ejecución y en los cuestionarios estamos pidiendo la información, no veo la necesidad de mencionar algo que luego no se va a adjuntar. Entonces, a mí, de manera personal, si tengo que decirlo, yo presumo que había la intención, quizás de que quizás nosotros no nos diéramos cuenta de que faltaba el documento, pero afortunadamente nosotros ejercemos nuestro proceso y nuestro trabajo de control político de una manera muy juiciosa, muy detallada y nuestras investigaciones siempre vamos a fondo con además un equipo que me acompaña de muy buen nivel que nos permite precisamente cuidar los recursos públicos del Magdalena como recursos sagrados. Diputada, en su denuncia nosotros vimos que usted hablaba sobre unos predios que se dieron en ciertos municipios, en ciertas zonas, pero en estas zonas que
no estaban aptas para estas titulaciones. Entonces, ¿cómo se da un contrato? ¿Cómo se inicia un proyecto sobre sobre unos terrenos que no están aptos para estas titulaciones? Explíquenos un poco sobre este tema. Esa es la primera pregunta que yo me hice cuando al final terminamos observando que se habían realizado los pagos, pero en el año 2023, pero en el 2024 el propio contratista en un informe que te voy a pasar, entre otras cosas, y me gustaría que lo proyectaras para que la ciudadanía lo conociera, dice que no se puede titular. Vamos municipio por municipio. En el municipio de Santana, por ejemplo, se había realizado una gestión para titular unos bienes, pero resulta que estos bienes eran o son predios de área rural. Y estos predios de área rural no se pueden titular. Entre Ok. otras cosas, están cerca de un humedal tipo ciénaga, donde tampoco están Zona aptos de para que riesgo. sean habitables, es decir, son zonas de riesgo, exactamente. Y finalmente, pues también hay que decir que para tú poder titular, digamos, de manera gratuita, hay ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es que debe ser zona habitable, es decir, debe haber un grupo poblacional que debe estar habitando y eso quiere decir que entonces hay mejoras, que entonces hay construcciones y que estas personas tienen por lo menos 10 años de estar habitando en este lugar. Básicamente Entonces, un casco cuando urbano donde haya acceso a servicios públicos domiciliarios, por ejemplo. exactamente. Y finalmente, pues se descubre que se estaba tratando de titular un bien que no se podía titular porque se encontraba en estas condiciones que te digo y además, y quiero hacer énfasis, no se puede titular predios rurales. Esto para el caso de Santana. Y eso lo dice pues también el contratista en el documento de informe final que terminan entregando y que demuestra entonces que hay que cancelar o dar por terminado por incumplimiento este Incumplimiento. contrato. Pasamos entonces al caso de zona bananera. En zona bananera ocurrieron varias cosas similares. Una de ellas es que se intentó titular unos predios a título gratuito donde funcionaban establecimientos comerciales, como por ejemplo un billar. Y Ok. finalmente, pues tú no puedes titular, ¿verdad? De manera gratuita un terreno o un predio o un bien donde se está lucrando la persona que lo está habitando. Eso, digamos, en cuanto a la diferencia, más allá de que existan también situaciones similares. Hay un tema muy grave en zona bananera y es que se intentó titular predios que no corresponden a la gobernación del departamento del Magdalena. Es decir, eran predios con cédulas catastrales distintas a las que corresponden a la gobernación del departamento del Magdalena y no coincidían las áreas, no coincidían, digamos, los terrenos con lo que estaba establecido. Esto es supremamente grave. Totalmente. Incluso en el propio informe podemos observar, y ahí está el mapa, que también espero que lo podamos mostrar a las personas que nos ven a través de esta transmisión, porque me parece que existe aquí también entonces una presunta intención, ¿verdad?, de titular de manera irregular, ilegal, eh, eh, de manera Donde consciente. se supone que hay un estudio previo a ese Para contrato. eso fue que se contrató. Es que si tú revisas el objeto contractual de este contrato, es la asesoría jurídica integral de acompañamiento de la realización de los procesos de titulación gratuita de bienes fiscales de propiedad del departamento del Magdalena, en estos municipios y en Santa Marta. Entonces, cuando tú revisas esos objetos, dice asesoría jurídica integral y el acompañamiento de la realización de la titulación. Entonces, es decir, que este contratista era el responsable no solamente de hacer el acompañamiento, sino verificar la legalidad del De cada procedimiento de que procedimiento. efectivamente estos terrenos se pudiesen entregar sin ningún tipo de irregularidad. Y finalmente, pues no se dio. Vuelvo y pregunto, entonces, ¿por qué el contratista, si no se podía titular, finalmente presenta las cuentas de cobro y finalmente Se por le qué desembolsa. se le desembolsa? Y aquí hay que hacer una investigación ya por parte de la Contraloría y de la Procuraduría incluso, para investigar qué pasó y por qué estos funcionarios permitieron los pagos que corresponden finalmente a un valor de 1.152 millones de pesos desembolsados. Ahora que hablamos de estos 1.152 millones de pesos, donde hay un estudio donde el contratista pasa una cuenta de cobro que se le desembolsa el 80%, entonces se puede hablar de una irresponsabilidad de, bueno, de la Contraloría de Magdalena que no, pues de pronto no ha vigilado estos recursos que son recursos públicos. ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? No solamente de la gobernación o del contratista, sino del ente de control. Pues nosotros esperamos que después de esta denuncia, la Contraloría, por supuesto,
realice la investigación correspondiente. A mí me parece supremamente grave, supremamente grave. No sé si existía una denuncia anterior con respecto a la ejecución de este contrato, pero hoy debería incluso la Contraloría, hasta por oficio, realizar la investigación más allá de que nosotros podamos presentar la queja, porque son los llamados, digamos, a iniciar con este proceso. Además, también nosotros como diputados somos elegidos para eso, para poder entonces hacer el control El control político político. a las ordenanzas que nosotros mismos estamos aprobando, que se ejecuten tal cual como queda establecido en la aprobación, y finalmente también a todas las obras y a todas las promesas que quedan consignadas en el plan de desarrollo. No te conté qué pasó con Ciénaga. En Ciénaga ocurrió algo también similar, y es que los predios que se intentaban titular no corresponden tampoco a la gobernación del departamento del Magdalena, sino que corresponden es al Hospital San Cristóbal. Había que hacer un trámite interno para que el hospital cediera estos Los terrenos terrenos a y la gobernación del departamento del Magdalena, y eso tampoco se dio. Todavía las familias están esperando las titulaciones, pero desafortunadamente hay que decirle a la gente, ya este contrato caducó, ya este contrato finalizó, y jugaron con los sueños de estas cerca de 1.100 familias que esperaban tener su título de propiedad. en este sentido esperamos entonces que la Contraloría haga por lo menos la apertura de una investigación, que a la final sabemos no va a pasar nada, como, no, como siempre, pero que se hagan el papeleo, que se haga el papeleo sobre el tema Pues de la nosotros, apertura de investigación con esta denuncia que usted está haciendo, que es grave, donde hay un deprimento, al parecer, bueno, patrimonial, donde usted hace esta denuncia, donde, bueno, esperamos que sí haya una apertura de investigación y que no quede en el papel como ha quedado en los últimos años en el departamento de Magdalena. Arnold, también es responsabilidad de nosotros hacerle control político a la Contraloría. Entonces, vamos a estar muy atentos a solicitarle a la Contraloría, digamos, dentro de las relaciones también institucionales y desde nuestras funciones, que nos den las explicaciones correspondientes una vez ellos inicien el proceso, si no lo han iniciado, o si lo iniciaron también, pues que nos digan qué pasó con este contrato. Nosotros podemos solicitarle a ellos un informe al respecto, y estaremos muy atentos. Y además hay que decir, este no es el único contrato que hemos encontrado con este tipo de falencias, y vamos a estar denunciando desde nuestro proceso y nuestro trabajo como diputados lo que está ocurriendo con la ejecución de los contratos que ya han sido contratados y con aquellos que también van en proceso de contratación, porque para eso nosotros somos elegidos. Diputada, ¿y cree que a falta de 4 meses de que se acabe bueno, el periodo del actual Contralor se puede hacer algún control? Claro, uno no deja de asumir las funciones y las obligaciones hasta el último día. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de que se realicen las investigaciones. Ahora, una cosa es que se acabe una administración de la Contraloría, y otra cosa es que pensemos nosotros que solamente ese es el tiempo en el que se deben dar los resultados. Se puede realizar el proceso, incluso aperturar lo que corresponda aperturar, y pues la entidad continúa, y quien sea elegido Contralor con su equipo de trabajo, pues tendrá que avanzar también en las investigaciones o en el proceso que corresponda. Diputada, ¿se puede hablar en este momento entonces de que pudo haber, al parecer, un favorecimiento del contratista al desembolsar el 80% de este contrato, cerca de 1.100 millones de pesos? Pues yo no podría afirmar que hubo la intención de favorecer al contratista. Lo que sí puedo afirmar es que hubo un mal manejo y una mala revisión, y hubo falencias en el proceso para verificar que efectivamente se estuviera ejecutando el proyecto, digamos, dentro de los requisitos establecidos, que eso los conocen pues todas las personas que estamos dentro de la función pública. Y sí existieron omisiones, existieron errores en los requisitos, existió un grave error al haber pagado algo que no se podía pagar. Y yo tengo una fe, y es que espero de verdad, y hago la solicitud al representante legal de este contratista, ojalá devuelva los recursos. Ojalá podamos los magdalenenses entonces decir, ok, no se ejecutó, pero por lo menos devolvieron los recursos y no se perdieron los 1.152 millones de pesos que salen del bolsillo de cada uno de nosotros. El Totalmente. departamento del Magdalena tiene cualquier cantidad de necesidades, y cualquier peso que sea mal invertido, que sea mal pagado, que finalmente no sea utilizado de la manera debida, termina generando un grave problema y una dificultad para el mejoramiento de la calidad de vida de los En magdalenos. ese sentido, entonces, ¿cuáles acciones que tomará usted como diputada haciendo el control político a este tema? ¿Qué acciones legales tomarán en contra de quienes sean responsables desde el día uno del contrato hasta que, bueno, hasta que se suspendió el contrato y que se hizo todo este desembolso, todo este tema?
Pues vamos a continuar ejerciendo el control político en la corporación, no solamente en la corporación, sino también a través de nuestras denuncias públicas y por supuesto cada una de estas denuncias tiene que terminar en un proceso de investigación que finalmente deberá sancionar o no a los responsables y vamos a estar pendientes de eso. Si la Contraloría no inicia el proceso por oficio, por supuesto, nosotros vamos a promover directamente la presentación de la queja o de la denuncia para que se haga. Pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque con los recursos del Magdalena no se juega. ¿Cuál es el mensaje que se le envía a esas familias que hoy esperaban titulaciones y que no se dio bueno, este proyecto al final no se dio? El mensaje para ellos es que nosotros vamos a hacer el trabajo correspondiente porque vamos a exigir que finalmente se les cumplan. Escuchamos que incluso van a presentar un proyecto de ordenanza también para otras zonas de unas titulaciones, pues entonces por supuesto nosotros vamos a estar muy alerta y vamos a estar pendientes de que no se siga jugando con la ilusión de las familias magdalenenses. A mí me duele mucho pensar que cuando un gobierno de manera permanente habla de equidad y habla del pueblo y habla de los más desfavorecidos del departamento del Magdalena, juegue de esta manera con los sueños. Todo el mundo sueña con tener un techo donde estar, todo el mundo sueña con que finalmente el final de sus días pueda estar bajo un techo seguro, bajo un lugar donde pueda llegar y sepa que va a encontrar a su familia resguardada. Y a mí me parece supremamente grave jugar con la ilusión de estas cerca de 1.100 familias y por supuesto nosotros vamos a estar trabajando desde la corporación y de manera personal también como mujer para que nosotros encontremos al final la posibilidad de que a estas familias se les cumpla. Diputada, en ese sentido, mañana comienza un periodo de sesiones ordinarias nuevamente, desde su curul, desde su puesto. ¿Qué hará para esta familia? ¿Qué se viene ahora para el departamento? ¿Qué proyectos tiene de pronto, bueno, a nivel departamental, sobre todo estos 2 meses que vienen que son muy importantes para la corporación? Se hacen elecciones, vienen unas votaciones muy importantes. ¿Qué se tiene para esto? Para la familia, nuestro acompañamiento y apoyo. Mi disposición permanente para lo que nosotros podamos hacer en favor de ellos, por supuesto, y siempre creo que me he caracterizado por ser una diputada cercana al pueblo del Magdalena y precisamente también por velar por sus intereses. Frente a el inicio del último periodo de sesiones de la Asamblea, sí va a ser muy movido. Tenemos elección de nueva mesa directiva, elección de nuevo secretario, la elección del contralor que ha generado, digamos, tantas especulaciones y además tanta expectativa frente al proceso, porque no estamos hablando de un tema menor, no estamos hablando de un asunto de interés de poca monta, estamos hablando de la elección de un contralor que va a tener la responsabilidad durante 4 años también de ejercer un control frente al manejo y la ejecución de la administración, no solamente la departamental, sino de los hospitales y todo esto. Sabemos que hay una cantidad de falencias Sí, total. y tenemos una gran responsabilidad los 13 diputados de saber elegir luego que salga la terna, pues es responsabilidad de la mesa directiva a realizar el procedimiento que lo viene realizando ya desde hace un tiempo. Ya nos corresponde a nosotros esperar a ver cómo termina esta terna al final cuando hagan la sumatoria de todos los puntajes que corresponden y ya nosotros estudiaremos la hoja de vida de la persona que consideremos idónea para poder entonces elegir, puesto que si el proceso cumple con todos los requisitos, pues estaríamos en la obligación de realizar la elección el día que corresponda según el cronograma que ya la mesa directiva publicó. Este periodo bueno, el 2025 ha sido con bastantes tropiezos, con temas legales, temas de tutela, tumbar la mesa directiva, pero dentro de su presidencia en el año 2024 vimos una presidencia que trabajó todo el tiempo en el territorio. ¿Qué se espera para este 2026? De las cosas que cuando estamos en campaña, cuando hablamos con la ciudadanía, lo primero que yo notaba era que incluso la ciudadanía no sabía qué hacía un diputado, cuál era el rol y el papel tan importante dentro de nuestras funciones una vez fuéramos elegidos. Por eso asumimos la presidencia en el año 2024 con un primer objetivo y era acercar a la corporación a la ciudadanía y que la ciudadanía sintiera que nosotros no éramos simplemente unas personas allá en un micrófono, en un recinto que hablábamos de lo que quisiéramos o denunciábamos lo que quisiéramos, sino que fuera la Escucharlos. posibilidad de que nosotros fuéramos verdaderamente la voz que hiciera visible las necesidades
a través de ese control político y de las iniciativas generales que tiene la población. Por eso nosotros durante el año 2024 le dimos tanta importancia al tema de las audiencias públicas y realizamos 7 audiencias públicas en el territorio, que yo creo que generaron una presencia institucional en el departamento muy importante. Y eso no solamente se dio porque yo dije que lo hiciéramos, también conté con el apoyo de los compañeros de la corporación. Todos siempre estuvieron muy dispuestos a asistir a estas audiencias públicas. Finalmente, esto generó unos insumos y precisamente por estos insumos fue que se logró realizar el control político que se inició desde el año 2024 y continuó en el año 2025. Si revisamos 2024 y 2025, pues fueron dos periodos totalmente distintos, Totalmente pero distinto. también hay que decir, fueron circunstancias distintas. Sí hubo, digamos, todo el mundo en el departamento del Magdalena conoce que hubo muchas dificultades jurídicas frente a la elección de esta mesa directiva. Sin embargo, pues todo esto se pudo surtir. Esto no permitió que por mucha voluntad de los diputados y la mesa directiva se realizaran algunas actividades y se continuara con la agenda de las audiencias públicas. Sin embargo, creo que a diferencia del año 2024, en este año se ha realizado mucho más control político, ha habido mucho más movimiento en cuanto a las citaciones. Eso creo que es algo que hay que resaltar de este periodo, no por la mesa directiva, sino porque hubo mayor disposición o mayor interés, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero hubo mayor control frente al ejercicio puntual de los secretarios. Ok, Más allá de que hay algo que sí no cambió, y es que podíamos citar al pero no secretario asistían. 5, 6, 7 veces y no asistía. Entonces, eso sí no ha cambiado. Pero hubo más proposiciones. Si tú te pones a hacer la comparación entre el año 2024 y 2025, ya había la posibilidad de hacer control político porque ya el plan de desarrollo debería empezar en el año 2025 a dar resultados. Mientras que en el año 2024 estábamos era en el proceso de construcción y aprobación de este plan de desarrollo y digamos que todavía habían resultados o habían avances que no podíamos exigir al gobierno departamental. Como quien dice, en este año pasó de todo. En este año pasó de todo Vimos y secretarios que pasaron más por el hospital Julio Méndez Barreneche que por la asamblea. eso es algo tan lamentable que también denunciamos porque a mí me parece inaudito que los secretarios cada vez que no asisten a una sesión presentan en una excusa al volumen de Barrenechea. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la EPS? ¿Será que ninguno tiene EPS? ¿O porque ellos no, los que tienen preparado, porque no van a prepagada? Porque todo es a través de Julio Méndez. Y yo sí lo digo y creo que ahí puede haber una presunta manipulación frente al asunto y esperamos pues que también la Procuraduría haga las investigaciones correspondientes porque es obligación de los funcionarios, jefes de oficina o secretarios darle cuentas al Departamento del Magdalena a través de los debates que promovemos los diputados en la corporación. Diputada, vámonos un poquito, antes de cerrar la entrevista, un poquito a la política. Hay 13 diputados, hay mayorías, hay minorías. Ya salió Noya, entró alguien a reemplazarlo, Danilo Beltrán. Sale, bueno, Alberto Mario llega hasta enero, pero sale Alberto Mario. ¿En dónde está Rosita? Pues Rosita siempre se ha caracterizado por ser una lideresa política independiente. Yo no me caso con ningún grupo político, digamos que las personas que conocen el proceso político de Rosita Jiménez saben que nosotros siempre hemos mantenido una coherencia con nuestra ideología, con nuestro pensamiento. No tenemos estos políticos que de pronto quizás puedan entrar a jugar de alguna manera y que busquen mover un poco nuestro criterio. Yo creo que las decisiones que vamos a seguir tomando van a ser precisamente desde la independencia, mirando sin afanes lo que pueda ocurrir en el camino. Hay algo que yo nunca voy a negociar y es mi autonomía. Nunca voy a pasar por encima de mi ideología ni de mis principios. Voy a seguir representando una credencial verdaderamente independiente. Desde la curul del Partido Alianza Verde, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, respetamos la diferencia, pero este respeto a la diferencia también tiene que terminar en juntarnos en lo que es verdaderamente importante y el reto está en encontrar ese punto en el que sabemos que hay cosas que no se pueden negociar, pero hay cosas que sí podemos nosotros entonces entrar a,
a dirimir para que ese punto de encuentro nos haga avanzar. Entonces vamos a seguir en esa tónica. Yo, esas cuentas de mayorías y minorías, yo creo que las mayorías debemos trabajar es por el bienestar del departamento del Magdalena. Y bueno, esperemos a ver cómo avanza este tercer periodo de sesiones y tomaremos la decisión revisando cómo estén, digamos, las circunstancias frente a lo que nos interesa y es guardar la autonomía, no solamente de nuestro espacio político, sino también la autonomía de la corporación, porque creo que en la separación de poderes y en ese control que estamos llamados a hacer, es que nosotros podemos hacer el trabajo que muestre un verdadero resultado transparente a los intereses del Magdalena. Diputada, hablamos de Alianza Verde. ¿Cuál es el papel que juega Alianza Verde en este momento en el departamento de Magdalena a las atípicas, a estas elecciones que vienen ahora? Bueno, el departamento del Magdalena hoy está en un escenario que tiene a todo el mundo en la expectativa. Del 23 de noviembre tenemos elecciones. El partido Alianza Verde todavía no ha tomado una decisión de apoyar una candidatura u otra. Precisamente hablábamos con el presidente nacional del partido, el doctor Rodrigo Romero, y decíamos, esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar de manera reposada, más allá de los afanes de los tiempos. Hay que esperar a ver que se decanten verdaderamente quiénes son los candidatos. Hoy suenan el candidato de la administración y otro candidato que es Rafael Noya, que ya inscribió su comité de firmas, pero en este momento el partido está en las discusiones. Creemos que es prudente esperar que se cierren las inscripciones para ver realmente cuáles son los ¿Quiénes son los candidatos, porque candidatos? no sabemos si de pronto mañana sale una tercería o si de pronto salen otros dos candidatos, o quien quita que en el verde de pronto alguien se anime y diga yo quiero ser candidato del Partido Alianza Verde. Entonces yo creo que este escenario es tan clave que necesita y amerita que de manera urgente nos reposemos un poquito y hagamos el análisis verdadero de lo que puede ocurrir, porque se puede partir la historia en dos. Y tenemos la responsabilidad, los partidos y los actores políticos, de tomar una decisión de manera reposada, sin los afanes de la premura. Esperemos entonces a que se cierren las inscripciones y el Partido Alianza Verde tendrá entonces que dar una posición oficial a través del debate, primero en lo territorial con el comité departamental y las credenciales, enviaremos un concepto y luego el Comité Ejecutivo Nacional tomará una decisión, porque no es una decisión que haya que tomar de manera rápida, sin el análisis correspondiente. Lo que sí se sabe es que se viene fortaleciendo el partido aquí en el Magdalena en cabeza suya. Y bueno, bienvenida siempre a Opinión Caribe. Esto fue un espacio donde, bueno, conversamos de todo, política, denuncias, de todo. ¿Cuál es el mensaje a los magdalenenses, diputada? El mensaje a los magdalenenses es que vamos a seguir realizando las cosas como se deben hacer, que vamos a seguir dando lo mejor de nosotros. Sabemos que hay muchas cosas por corregir, pues, pero bueno, también los que estamos aquí deben ser vistos como personas que también estamos en un proceso de aprendizaje, un proceso de construcción, pero con el deseo principal y es dar el mejor resultado por el Magdalena. Y bueno, vamos a seguir levantando nuestra voz por aquellos que hoy no sienten identificado su voz también en los espacios de poder, y vamos a seguir construyendo en medio de la diferencia dentro de la búsqueda de aquellos puntos que nos unan por el bienestar del Magdalena. Muchas gracias, diputada. A ti y a todo el equipo de Opinión Caribe, siempre es un honor estar aquí. Y bueno, un abrazo a todos y que Dios bendiga al Magdalena. Para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región.